Si te importa, nos importa. El espacio de conversación que pone sobre la mesa los problemas que se presentan a diario en nuestra sociedad. Liliana Carrasco y Katia Luna, a su estilo, abordan distintos puntos de vista para que tú te informes. Hola, buenas tardes amigos de todo el Perú. Bienvenidos a una edición más del programa Si te importa, nos importa, de hoy miércoles 17 de enero del 2024. Este programa sale a través de la Red de Comunicación Regional del Perú. En la conducción, quien les habla, Katia Luna y Liliana Carrasco. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, Katia, ¿cómo estás? Estamos bien, amigos, acá listos para empezar con este nuevo programa, que tenemos un tema súper interesante. Pero antes de comenzar, yo quería hacerles un comentario respecto a un tema que ha ocurrido durante esta semana acá en Lima. El caso de una madrastra que ha matado a la hijita de su expareja. ¿Y por qué abordo este tema? Porque la semana pasada nosotros tocamos el caso precisamente de la seguridad de las niñas y niños dentro del hogar. Y este tema debería llamarnos la atención y a la reflexión, puesto que esta chiquita ha sido víctima de maltratos toda su vida con la madrastra. Entonces, es importante que todos los adultos que estamos en su entorno debemos denunciar estos casos, no quedarnos callados, porque definitivamente no es que la madrastra amaneció un día y la mató, tiene que haber sido, como dijo la policía luego, víctima la niña de sus constantes violencia, maltrato, discriminación. Entonces sí es importante, amigas, amigos, que todos seamos solidarios y empáticos, y precisamente sobre ese tema, sobre la solidaridad y empatía, en un caso específico es el que vamos a abordar el día de hoy. Así es, justamente con respecto al tema que mencionas, quisiera agregar que esta muerte de la niña pudo haberse prevenido, se pudo haber alertado a tiempo y esta niña debió haberse salvado. Pero bueno, nosotros dentro del programa justamente tenemos la intención de generar la concientización de la población respecto a tantos problemas que afectan a la ciudadanía, llamar la atención de las autoridades y de quienes nos escuchan también. Pero tengo una buena noticia que quisiera compartir con ustedes. Gracias a la pericia y al talento y al esfuerzo de los médicos de la unidad de trasplantes del Hospital Edgardo Rebagliati, durante el mes de diciembre del 2023 se logró salvar la vida de 4 personas gracias a que les efectuaron trasplante de hígado, 3 adultos y una niña. ¿Qué te parece, Lili? Me parece una súper noticia, y sobre todo porque el Perú estamos rezagados en este tema de lo que es la donación de órganos, ¿no? O sea, estamos preparados como país para los trasplantes, pero en lo que estamos fallando es en este acto de amor, de solidaridad, de desprendimiento de la ciudadanía para poder aceptar donar órganos. Bien importante es porque, mira, según las cifras que tenemos, se estima que una persona puede beneficiar a 10 personas más, ¿no? Sí, así es. Específicamente en lo que consiste salvar la vida serían 8 personas. Pero mejorar la calidad de vida de hasta 50 personas. De hasta 50 personas. Así es. Claro, porque no solamente son órganos, es tejido, es córneas, piel. Hasta huesos. Hasta huesos, ¿no? Así pedacitos, claro. Y es bien importante tener este tema, ¿no? Actualmente en el Perú son más de 6.800 pacientes que están en lista de espera de conseguir un trasplante de órganos o de tejido para seguir viviendo y para mejorar su calidad de vida. Lo que es más demandado son los riñones y las córneas. Así es. Te comento que yo consigné hace varios años en mi DNI que sí soy voluntaria, sí acepto, autorizo la donación de mis órganos en caso fallezca. Yo también, pero sobre ese tema justamente vamos a conversar más adelante con el doctor Ciesa, que es el director ejecutivo de donación y trasplantes del Ministerio de Salud, porque tenemos este problema, Katia. O sea, nosotros en nuestro DNI podemos decir sí estoy de acuerdo con donar mis órganos, pero llegado a un momento crítico, en realidad quien tiene la última palabra es la familia. No se respeta la voluntad del donante. Eso es lo que ocurre actualmente, y que
Sabemos que se ha aprobado el año pasado una nueva ley y que se tiene que reglamentar, y con esta ley estas trabas deberían superarse. Así es. Vamos a conversar sobre eso con el doctor más adelante. Así es, esta y varias interrogantes que tenemos para él. También vamos a tener a un médico de trasplantes del Hospital Rebagliati, y también los testimonios de una paciente, una niña también, que recibió el trasplante de un riñón, y de un paciente, un donante vivo, que autorizó donar una porción de su hígado, nada menos que para su propio hijo. Claro, porque el hígado es uno de los órganos que se recuperan, puede decirse, ¿no? Así es, el tejido se regenera, es uno de los pocos órganos que puede donar un donante vivo. Claro. Y lo bueno es que no le afecta al donante vivo. Y en realidad es un gran acto de solidaridad, de amor, de todo. Claro, y pese a que el tema de la donación de órganos y trasplante ya viene desde muchísimos años atrás, desde principios casi del siglo XX, ¿no? Me parece que a partir del siglo XX se hicieron los primeros trasplantes. En 1954, dice acá, se realizó el primer trasplante renal exitoso en Estados Unidos. Así es, en Estados Unidos, en el 54, pero años antes, a inicios de los años 20, se descubrió lo que es la sutura vascular, que sin esto no se podrían realizar los trasplantes, porque se trata de cómo suturar, qué instrumentos, qué implementos utilizar para suturar venas, arterias. Entonces, gracias a ello es que se desarrolló todo lo concerniente a los trasplantes de órganos, y en los últimos años es que ya dejó de ser un tratamiento experimental para ser ahora más bien una alternativa médica que se da a nivel nacional y que a nivel mundial, y que miles de pacientes han sido beneficiados con ello. Así es, en 1967, mira, hace más de, ya van a ser 60 40 años, ¿no? 50 años, y tuvo lugar el primer trasplante de hígado con supervivencia. Y el caso más emblemático, el que todos, bueno, los que pasamos los 50, recordamos, es el caso de Christian Barnard, que fue el primer trasplante del corazón en Estados Unidos, en Sudáfrica. En Sudáfrica. Así es. Pero a los 18 días falleció. ¿Y por qué? Porque el organismo tiene su propio mecanismo de defensa y rechaza cuerpos extraños. Y ese fue otro reto también para la ciencia médica, encontrar la solución de cómo evitar que los órganos o que la resistencia natural de cada cuerpo rechace los órganos que se trasplantaron. Sí, eso vamos a conversar también más adelante con nuestros invitados. Y ahora vayamos a revisar cómo está el tema de trasplantes de órganos en el mundo. Antes quisiéramos que por favor se ponga en pantalla un cuadro que hemos preparado, referencial. Ahí está. Aquí tenemos que Estados Unidos ocupa el récord con 130,7 trasplantes por millón de habitantes. La mayoría de sus donantes en Estados Unidos son fallecidos, eran jóvenes y con menor casos de comorbilidad, es decir, que no tenían enfermedades. También tienen un mayor nivel de donantes vivos en Estados Unidos. España registró una tasa de 115,3 trasplantes por millón de población. Francia, 74 trasplantes por millón. Canadá, 73 y Suiza, 68. En América Latina, Uruguay lidera el grupo con 22,8 trasplantes por millón de habitantes, y seguido de Brasil y Argentina, que oscilan entre 20 donantes por millón de habitantes. Chile 7,4 y Perú con 1,5 trasplantes por millón de habitantes. Estamos un poco lejos. Bastante lejos. Eso realmente es una pena. Los datos que nos da el MINSA es que actualmente la tasa de donantes es de 1,5 por millón, y tengo entendido que esta cifra incluso ha bajado con relación a lo que era antes de la pandemia, que estábamos en 2 o en 4 donantes por millón. Según algunas investigaciones, de lo que les decía, se tenía un índice de 4,8 de donantes por millón de habitantes. Eso ha bajado y nos tiene en la saga de América Latina y entre los países más bajos en el mundo, de que tengamos esa conciencia y esa solidaridad. Más adelante vamos a ver qué es lo que pasa, cuáles son las causas que hacen que nuestro país tenga este nivel tan bajo de donación de órganos. Entonces, nuestra tarea, tanto de los medios de comunicación, el periodismo,
las autoridades que dirigen justamente todo este sistema de trasplantes y donación de órganos es concientizar a la población sobre la importancia de consignar en el DNI la voluntad de ser donante de órganos, en caso fallezcan, ¿verdad? Actualmente, cerca del 87% de peruanos consigna en su DNI que no autoriza la donación de órganos, aunque parezca mentira. Entonces queda un 13% que sí autoriza, pero, oh sorpresa, de este 13%, la mayoría no se llega a concretar, no llegan a donar sus órganos. ¿Por qué? Porque hay oposición de la familia. Entonces es una situación difícil que se debe de resolver cuanto antes. Así es, y justamente para conversar qué es lo que está haciendo el Estado peruano para contrarrestar esta situación, es que estamos en contacto con el doctor Marco Aurelio Cieza, director ejecutivo de Donación y Trasplantes del Ministerio de Salud. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Si Te Importa, Nos Importa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a usted y a todo su público. En primer lugar, agradecer por la información que nos está dando al público a través de sus redes, que es importante esta promoción que debemos hacer por el trasplante. En verdad es cierto que acá en el Perú tenemos ese porcentaje de donantes, ¿no? Es 1.5% actualmente. ¿2.5 o 1.5? 1.5. 1.5, así es, efectivamente. Doctor, hay una nueva ley, la 31756, que se promulgó el año pasado. Creo que la diferencia básica y principal de esta ley es que permite que todas las personas seamos donantes potenciales. Es decir, si uno no hace claramente la especificación de que no quiere ser donante, se asume de que sí lo es y que ya no se requeriría la autorización de la familia en caso de que alguien fallezca para donar. Pero tenemos en ciernes la aprobación de un reglamento y que entiendo que se está trabajando multisectorialmente, encabezada por el Ministerio de Salud. ¿Puede contarnos en qué situación estamos y cuáles las ventajas que nos daría esta nueva ley? Claro, bueno, es cierto, la ley 31756, la nueva ley que está actualmente, lo que falta es su reglamentación para la aplicación. Entonces, en esta etapa estamos en la etapa del reglamento. Ya estamos en la parte final del reglamento que tiene que aprobarse a fines de febrero. Actualmente ha pasado por todos los organismos competentes, llámese el Ministerio de Educación, que es importante esto porque a través del Ministerio de Educación se está aprobando que va a ser en los colegios una forma de promoción para trasplantes de los pequeños, ¿no? De igual manera a nivel de institutos superiores como de universidades. Y gobiernos regionales, municipales, RENIEC, por ejemplo. ¿Cuál es la coordinación? La RENIEC juega un papel importante en esto porque justamente ellos también nos han hecho unas recomendaciones y también van a apoyar la RENIEC. Doctor, teniendo en cuenta que están en proceso de reglamentación, de elaborar el reglamento, desde su perspectiva, ¿cuáles son los obstáculos que se presentan actualmente para acelerar este proceso? No, el obstáculo ya no tenemos, se puede decir, porque todos los obstáculos, sugerencias y de todos los entes que tienen que ver con el reglamento ya han dado su opinión y actualmente estamos en la etapa ya de formulación de la parte final para elevarlo a la parte jurídica del ministerio para que ya a fines de febrero debe estar aprobado este reglamento, fines de febrero. Ok, entonces quiere decir, doctor, que ya está claro cómo va a ser la reglamentación. ¿Podría explicarle a los oyentes, televidentes, a los que nos están siguiendo en este momento, cómo sería el tema de la donación de órganos? ¿Qué pasa si una persona dice no quiero y luego se arrepiente, o dice sí quiero y luego se arrepiente y dice no quiero? Si tiene que cambiar su DNI, si alguna vez puso sí, ahora quiere no. ¿Qué es lo que se ha previsto? La persona que va a cumplir y va a recabar su DNI, ahí le van a hacer dos preguntas, sí o no, ¿no? Y de hecho que donación presunta favorable, ¿no? Si la persona dice no, ahí recién le van a alcanzar un formato que diga que no va a ser donante. Una vez que el donante dice sí, ya esto queda definitivo y la familia posterior no puede oponerse a esa decisión, ya que actualmente la familia toma la decisión, a pesar que diga sí el DNI, ellos dicen no. Es un 30% generalmente de los que dicen sí, que la familia se opone.
Doctor Ciesa, entonces no se va a necesitar ningún documento adicional, como lo decía la ley anterior, de que había un formato en el MINSA para que reitere su voluntad de donar órganos, y en todo caso, si anteriormente hubiese dicho que no en el DNI, pero si en el formato decía que sí se respetaba la última voluntad, ¿ya no habrá todo esto? Ahora, si dice sí el DNI, se va a respetar esa decisión, porque va a ser una ley la que está reglamentándose esto, ¿no? ¿Y qué pasa si ahora hay algunas personas que se arrepintieron de haber puesto en su DNI, sí, tienen que ir a renovar, cambiar otra vez el DNI para manifestar su oposición? Pueden cambiarlo, sí, tanto los que han dicho sí como los que han dicho no, ¿no? ¿Tendrían El que que cambiar dice el no, DNI o solamente recurrir por un formato del MINSA o cambiar el DNI? Obviamente, el formato va a estar en el poder de la RENIEC. ¿Ya? Doctor, y si, perdón, disculpe, Mira. y si la persona no consigna nada, se asume que sí donarían sus órganos en caso fallezca, o de todas maneras... Normalmente, la RENIEC le van a preguntar sí o no, y automáticamente si dicen no dice nada, le ponen el sí, ¿no? Ah, ya, ok. Automáticamente. Es un gran avance entonces, doctor. ¿Para cuándo calcula usted que se promulgaría, o sea, se entregue el reglamento, y para cuándo se pondría ya en vigencia toda esta ley con su reglamento? Según lo que estamos trabajando acá, para fines de febrero ya este reglamento debe estar aprobado. Para fines de febrero y entra en vigencia inmediatamente. Claro. Ujú. Doctor, ¿y Hay un qué? decreto. Sí, dígame. Lo que va a ser un DS, o sea, el decreto supremo, el que va a reglamentar esta ley, ¿no? Doctor, y ustedes que han hecho este estudio y estas investigaciones sobre el caso, ¿a qué se debe la alta tasa de negación en donar órganos en la población? Claro, en las negativas familiares, ¿no? En Sí. las negativas familiares, generalmente la mayor porcentaje es que la familia, se puede decir, dice que no quiere darlo por la integridad corporal, ¿no? Así es. La parte es mínimo, no es 1% generalmente, ¿no? Pero más que todo son a veces desacuerdos familiares, y más que todo que la familia está decidiendo esta decisión de no. Y que actualmente con la nueva reglamentación de la ley, ya ese no, ese sí va a tener que respetarse. Claro, y doctor, ¿no sería conveniente hacer campañas agresivas para poder concientizar a la población? Claro, porque nosotros, nuestra dirección y el Ministerio están esperando que se promulgue el reglamento para comenzar la labor de promoción de esta nueva ley, ¿no? Para que toda la población esté enterada y, de hecho, mejorar los niveles de donación. Doctor, quisiera referir, por ejemplo, la situación en Chile. Ellos tienen una campaña que se llama Chile País Donante. En el 2023, 147 personas han dado vida mediante la donación, concretándose 400 trasplantes. En Argentina, en 2023, se realizaron más de 4.200 trasplantes de órganos, y el lema de su campaña es "Donar nos une", y con la ley Justina. Bueno, usted seguramente debe saber las implicancias de esa ley, que era en homenaje a la primera vez que nació el niño de una paciente que había recibido trasplante de hígado. Entonces estamos un poquito atrás. Ahora con esta nueva ley seguramente vamos a avanzar bastante. Doctor, De hecho, la ley nos permite mejorar nuestros niveles de donación, ¿no? ese es el ideal. Y dígame, ¿cómo hace la población, los pacientes que quisieran entrar al programa de donación, quisieran ser parte de esta lista de espera? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Claro, el paciente que puede acudir al Ministerio de Salud, como a las clínicas privadas, o como también a institutos armados, y estar en una lista de espera. Esa lista de espera nos remiten acá al MINSA, y el MINSA elabora una lista de espera nacional. Es única, a nivel nacional es una sola lista de espera. Única a nivel nacional. Por cada órgano. Claro, para riñón, para todos los órganos, ¿no? Corazón, pulmón. De hecho, como decía, la mayor cantidad de lista de espera son como usted lo mencionó, cerca de 6.600, pero la mayoría, el 90%, son de córneas. 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 Así bien. De ahí sigue el riñón, casi el 30%, ¿no? de lista de espera. Ya. Sí. Pero 19%. El córnea casi el 90%.
Es bastante, Ya. bien alto, bien alto. Y esto casi hígado y corazón, pulmón, son pocos, ¿no? Pero más tenemos problemas de córneas y riñones. ¿Qué Y les, nariz esférica. doctor, qué mensaje les daría usted a la población, a quienes nos están viendo en estos momentos, con respecto a la necesidad de contar con la donación de más órganos? Es importante el acto de donación, por tanto, solidario, ¿no? Ya que tenemos el lema ama, dona y vive, ¿no? Porque una donación da mucho vida a muchos pacientes, como le da salud, como ustedes mencionaron. Y calidad de vida. Doctor, ya para terminar con usted esta entrevista, ¿cómo funciona? ¿Qué hospitales, qué institutos de salud están autorizados para hacer trasplantes de órganos, o todos los que tengan capacidad para hacerlo lo pueden hacer? Para poder trasplantar órganos tienen que acreditarse los hospitales. Ok. En el MINSA y tanto en E-Salud. Por ejemplo, en Lima tenemos, en E-Salud tenemos el Hospital Almenara, el Hospital Rebagliati fundamentalmente y el Sabogal. Fundamentalmente ellos transportan hígado, riñones y el INCOR, corazón, ¿no? El único corazón y actualmente acreditado en el MINSA, el Hospital 2 de Mayo, en esta gestión, ¿no? Para corazón. Ya. Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo su presencia en el programa, ha sido de mucha ayuda y esperamos que la gente vaya tomando conciencia, y en verdad esperamos con mucha expectativa la reglamentación para que entre en vigencia la ley. Muchas gracias, buenas Les tardes. agradezco bastante por la oportunidad de dirigirnos a sus oyentes y televidentes, y a la misma manera les pido que nos apoyen cuando comencemos la campaña de promoción de la nueva ley. De todas Por maneras, cuente supuesto, con eso. doctor. Muchas Vamos gracias. a la pausa y retornamos con una entrevista al doctor Carlos Arroyo del Hospital Rebagliati y también testimonios de algunos donantes. Si te importa, nos importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Rodríguez Grandes, director de Los Mirlos, y hago un saludo especial y cariñoso a toda la audiencia de RCR a nivel nacional e internacional. ¡Ahí nos vemos! ¡Guacu, guacu! ¡Ah, ah! RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. La minería formal genera debate en el país. Por eso en Minería de Todos seguimos escuchando y respondiendo. ¿La minería puede convivir con la agricultura? Tenemos más de 14 millones de árboles. Ganado lechero, truchas que criamos con el agua que viene de la minera. Turistas nos visitan todos los días. Por eso que le decimos que sí se puede convivir una empresa minera con una empresa agrícola, pesquera, ganadera, turística. Hoy más que nunca la minería tiene un rol clave en el desarrollo del Perú. Por eso es importante escucharnos. Si nos escuchamos, nos conocemos, comprendemos, confiamos. Si nos escuchamos, sumamos. Déjanos tu pregunta en mineriadetodos.com.pe. Desde 1995, la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP, supervisa de manera permanente a la derrama magisterial, que además cuenta con sus propios órganos de control interno, como el Consejo de Vigilancia y un equipo de riesgos y auditoría interna. Derrama Magisterial es la institución de previsión y seguridad social del magisterio peruano, que ofrece la mayor garantía, solidez financiera y seguridad a sus asociados. Derrama Magisterial, seguridad social para los maestros. Si te importa, nos importa. Y aquí nos encontramos nuevamente con nuestro programa Si te importa, nos importa, y el tema del día de hoy es el trasplante y donación de órganos y tejidos. Hablábamos con el doctor Ciesa del Ministerio de Salud, y una de las cosas que nos comentaba eran las negativas familiares. ¿Cuáles son las causas? Y acá tenemos un cuadrito proporcionado también por el MINSA de cuáles son las principales causas, ¿no? Una de ellas, la mayor
la mayor oposición, la mayor negativa, lo tienen porque sostienen que les molesta o quieren mantener la integridad corporal. Yo te comento, Katia, que hablaba con un amigo el fin de semana justamente hablando sobre este tema y le hice la pregunta, ¿no? ¿Donarías órganos? Mira que una persona puede salvar hasta 9 vidas y se puede aprovechar incluso para otras personas, y su respuesta fue casi de inmediato en el sentido de que no, porque imagínate cómo van a destrozar el cuerpo de mi familiar, que no sé qué. Yo le decía, es el cuerpo, como tú lo has dicho, ya su espíritu, su alma ya no está con él. Entonces, digamos que mantener integridad corporal es una de las primeras causas de negativa. Sí, aquí tenemos la segunda causa de la negativa. Es cuando esta negativa justamente ha sido expresada en vida por el paciente en su DNI. Bueno, hemos visto ya en la entrevista con el doctor Ciesa que felizmente esta situación va a cambiar con la nueva ley. Los pacientes en vida van a poder consignar si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y si no ponen nada, sí están de acuerdo. Sí están de acuerdo, se presume que sí. El otro punto alto de negativas es el desacuerdo familiar. Es decir, desacuerdo con mi familiar que ha fallecido, que manifestó en su DNI que sí estaba de acuerdo con donar órganos, pero luego en los momentos más duros de la familia, cuando recién fallece, no están de acuerdo con esa manifestación y se oponen. Y la ley se los permitía, ¿no? Sí, es verdad. Hasta ahora todavía la ley está vigente y esto trunca muchos casos de trasplante, ocasiona que muchas personas pierdan la vida porque están a la espera de este trasplante, pero finalmente la familia no está de acuerdo con los motivos principalmente que tú has mencionado. Claro, la sensación de maltrato en el hospital y las creencias religiosas también ocupan un lugar importante de las razones en las que algunas personas se oponen a permitir la donación de órganos. Justamente hemos revisado, estuve chequeando sobre las diferentes religiones que hay y oficialmente al menos ninguna se opone, pero parece que hay tergiversación en sus fieles que aducen a sus creencias religiosas. Pero bueno, claro, este es otro tema, pero es una de las causas también. Claro, incluso el Papa, o sea, la Iglesia Católica, está de acuerdo en la donación de órganos, en el trasplante de tejidos, en el trasplante, siempre y cuando esto no se convierta en un mercado. Mientras no sea venta, no hay ningún problema para la Iglesia Católica en acceder a la donación de órganos. Justamente para conocer los aspectos médicos de este tema de donación y trasplante de órganos, estamos en línea con el doctor Carlos Arroyo, coordinador de trasplantes de hígado en adultos del Hospital Edgardo Rebagliati. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Katia. Buenas tardes, Guillermo. Un placer. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿cuál es la situación actual que usted nos puede referir con respecto al Hospital Rebagliati? Tenemos entendido que ha habido un repunte en el último mes del 2023, en diciembre, que se ha logrado hacer el trasplante a 4 pacientes, trasplante de hígado, salvándoles la vida, entre ellos un niño o niña, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que ha pasado en diciembre es un aspecto bastante inusual porque no es frecuente aquello, ¿no? El trasplante se considera como un evento quirúrgico prácticamente como una emergencia, ¿no? Cuando hay un donante, se activa todo un sistema que le llamamos nosotros un operativo, ¿no? Donde alrededor giran muchísimas personas, personal médico, personal de enfermería, personal administrativo también. Pero es inusual que hayan 4 trasplantes. Sí, en diciembre fue, inclusive uno de ellos fue el día 23 de diciembre, fue el pediátrico. Pero como le digo, no es usual. Hay meses donde puede no haber ningún trasplante en un mes y hay meses como este que pueden haber 4 o 3, ¿no? En realidad dependemos mucho de la tasa de donación, ¿no? Que es baja, lamentablemente. Y en esos casos de diciembre que comenta, doctor, ¿fueron precisamente donantes ajenos a la familia del beneficiado o han sido que se pudo donar parte del hígado? ¿O cómo fue? Claro, de los 4 que se trasplantaron pacientes en diciembre, 3 fueron adultos. Y los adultos usualmente son con donante cadavérico.
¿no? Donantes que tienen muerte encefálica. Y la familia, en un gesto altruista sin precedentes, acepta primero la voluntad del paciente y luego como familia la donación. Y en el caso de del paciente pediátrico, guardando las reservas del caso, fue una paciente que se enfrentó a una enfermedad muy aguda, muy, digamos, mucha emergencia hubo en ese momento. Tan es así que prácticamente en menos de 24 horas tuvimos que alistar a un donante que no fue ni el papá ni la mamá porque no tenían condiciones médicas para donar, a pesar que sí lo querían hacer. Y el donante fue un primo hermano de la paciente. Y fue un trasplante parcial. Ya. ¿Y cuál es la condición del donante vivo? ¿Queda afectado de alguna manera con esta donación de la porción de un hígado? Este es un tema muy interesante. Lo ideal sería que todos los trasplantes en el país fueran con donante cadavérico, ¿no? Porque en realidad el trasplante con donante vivo es exponer a un sujeto completamente sano a una agresión, que es una cirugía. Entonces, ahí hay un tema ético que, digamos, cuando los trasplantes con donante vivo se empezaron a dar en el mundo, se empezó a valorar. Sin embargo, en latitudes como la de nuestra, la escasez de donantes hace que tengamos que ejecutar algunas estrategias a manera de mejorar el pool de donantes, ¿no? Uno es los donantes vivos, el otro son los hígados partidos, y el otro es, por ejemplo, tomar donantes con criterios extendidos, o sea, irnos más allá de lo que sería un donante ideal. Si nosotros nos rigiéramos a un donante ideal, probablemente trasplantaríamos menos de lo que trasplantamos ahora. Entonces empezamos a aceptar, como en el mundo, no solamente es aquí, en el mundo donantes con criterios expandidos, ¿no? Donantes con hígado graso de un poco mayor de porcentaje, donantes más añosos, donantes con algunas situaciones que tenemos que valorar como grupo. Todo esto se hace una valoración grupal. Y con respecto a la pregunta del donante vivo, sí, el donante vivo es una persona sana, a la cual muchas veces, de un momento a otro, porque muchos de los trasplantes pediátricos son de emergencia, ¿no? Hay unos que sí son preparados con tiempo y hay otros que son de emergencia. Entonces, en muy pocas horas, una persona que hasta hace 2 días estaba trabajando en su trabajo de lo más normal, se enfrenta a un acto operatorio. Tiene que ser un sujeto sano, un sujeto que tiene que cumplir algunas cualidades de edad, de peso, de estado físico y sobre todo que tiene que calificar desde el punto de vista médico y anatómico para lograr una valoración y hacer lo que se llama un match, es decir, ver cómo compatibilizamos anatómicamente el hígado que se va a donar con el receptor. Entonces, todo eso que debería tomarnos tiempo, a veces tenemos que hacerlo en escasas 24 horas, como ha sido la última vez, ¿no? Entenderán que se mueve mucha gente alrededor de eso para conseguir imágenes, tomografías, resonancias, colangiografías, exámenes, ecografías, valoraciones, y todo ello tiene que hacerse porque en el caso del último receptor pediátrico realmente la paciente estaba en muy mal estado general, ¿no? Y quizá trasladar el órgano, bueno, eso en el caso de un donante vivo no habría problema, pero en el caso de un donante cadavérico a veces se traslada el órgano desde otros lugares. ¿Cómo es la logística en estos casos? Ahí hay que destacar mucho el trabajo, y siempre el trabajo que hace Procura y Trasplante. Procura es un área de los hospitales de salud también, que se encarga de detectar y optimizar a los pacientes que van a ser futuros donantes, ¿no? Entonces, el área de Procura y Trasplante es el área que se encarga de todo el evento logístico. Porque, ¿qué cosa ocurre? Suponiendo Cusco, ¿no? Cusco tiene un donante. Cusco tiene un donante que ya sea, entonces nos indican una alarma, un aviso, ¿no? La gerencia de Procura y Trasplante, su gerenta, y es la primera que empieza el llamado.
y es un donante de tal edad, de tal talla, de tal peso, con tales enfermedades, está con vasoactivos, no está, estos son sus exámenes que se le ha hecho hasta la actualidad, y todo el equipo empieza a opinar acerca de ese donante. Esa opinión, esos exámenes que se van pidiendo, a veces algunos, digamos, informaciones adicionales que podamos pedir, toma varios minutos, a veces toma algunas horas. Y después de ello se decide si es un donante válido y si es válido para qué tipo de órganos. Y todo se lo tienen que hacer contra el tiempo, doctor, porque corren con el tiempo en contra. Claro, corremos con el tiempo en contra por varias razones. Primero, porque tenemos que armar los equipos. Por ejemplo, en hígado, que es donde yo me desenvuelvo, vamos 2 cirujanos y una enfermera. En corazón van 2 cirujanos y una enfermera. Igual, riñones, a menos que los riñones se queden en el hospital de origen, muchos hospitales de provincia, de departamentos, trasplantan riñones, por lo tanto los riñones se quedan ahí. Algunos vienen a Lima. Entonces, se mueve toda una logística. Ahora, todo ese grupo humano tiene que consolidar en una determinada hora y se pueden utilizar vuelos regionales, vuelos de los que hay para viajar a provincia, la TAM o alguna otra empresa adicional, o a veces se tienen que gestionar vuelos, digamos, charter, ¿no? Donde se traslada todo el personal en un vuelo, hacemos el operativo y regresamos en el mismo vuelo. El charter nos da la facilidad que no dependemos de las líneas aéreas, no dependemos de tiempos. Entonces, viajamos, operamos y regresamos. Y eso ahorra tiempo, que son cruciales. Los órganos tienen un determinado tiempo desde que se hace un clampaje de una arteria importante, digamos la más importante en el donante y en el cuerpo de cualquier paciente. Desde ahí empieza a correr los minutos y las horas. Entonces, cuanto más agilidad tengamos en materia de transporte, es mejor. Claro, eso es mucho más caro, implica una mayor logística, pero sin embargo, entidades como Salud priorizan esas actividades en bien de los pacientes, ¿no? Así de los es, receptores. así es. Doctor, quisiéramos invitarlo a usted y a nuestros televidentes, oyentes, a quienes nos siguen en Si Te Importa, Nos Importa, a 2 testimonios. El de Taita Palacios, Francia, que es una niña que fue beneficiada por el trasplante de un riñón, y el de su mamá. Ellas nos van a contar cómo es que fue su vida antes y cómo es ahora tras el trasplante. A los 2 años le diagnosticaron, señorita, y su función renal llegó hasta los 9 añitos, dejó de funcionar su riñón y entró en la insuficiencia renal crónica. 2 años, hasta los 11 añitos estuvo en diálisis peritoneal. Y ya entró un año en hemodiálisis. Mi vida era muy triste, señorita, vivir con esta angustia en mi corazón, esta preocupación de saber que en cualquier momento se me iba a poner mal, la falta de aire que siempre le daba en las noches, correr por emergencia porque no, y en cualquier momento se me ponía mal. Para mí como madre era muy triste verla cómo se retorcía de dolor, ver que no me pedía más líquido y no poder darle. Como madre me duele, ¿no? Cuando estaba en hemodiálisis, cuando estaba en sesiones de hemodiálisis, los dolores que le venían a ellos es muy triste, como sufren de tanto dolor, ¿no? En el caso de Talita, afectó su corazón, lo tenía demasiado grande, y al punto que la cardiología me dijeron que una presión alta o algo le podía dar un infarto, porque ya estaba muy dañadito su corazón. Me siento feliz y la diferencia que veo en mi hija es que ha regresado esa felicidad que ella era una niña cuando tenía 5 añitos, esa felicidad, porque ella estaba acá en casa, pero triste, su autoestima bajó demasiado, paraba encerrada, y ahora es diferente, ¿no? Diferente, la veo y la veo su felicidad en mi niña, su felicidad, ahora sale a la calle, ya como dicen mis hermanos, lo pueden hasta mirar, porque ella no se dejaban mirar, ¿no? Y la veo en su rostro que es una niña feliz, me pide mamá, quiero estudiar, tiene las ganas de salir a jugar con su hermanito, porque ella no jugaba con nadie,
era muy triste verla y Claro. verla, en su rostro se notaba que era una niña que estaba con esa tristeza. Yo me siento ahorita de maravilla, me siento muy feliz. Ya puedo jugar con mi hermano, ya que antes no podía. Y ahora salgo a la calle por acá a pasear ahí en mi canchita, ya que yo tengo una canchita de acá, así para jugar. Y ahí me voy ahí para jugar, y ahí juego con mi hermano ahí con pelotas ahora. Yo con mi hermano a la hora de ir corremos bastante, nosotros corremos. Ya no me canso, antes sí, pero ahora ya no. Puedo tomar todo el líquido que yo pueda. ¿Qué les dirías a las personas que nos están viendo y que todavía tienen dudas en autorizar el trasplante de los órganos o la donación de los órganos de alguno de sus familiares que haya fallecido? Yo les diría que tengan ese corazón grande, que puedan donar, para que mis amiguitos y otros niños sean felices como yo. Me quedo con esta última frase de Talita, que para que otros niños sean felices como yo. Esa es también una de las motivaciones que ustedes tienen, me imagino, doctor Arroyo, regresarles la felicidad y la vida a muchas personas. Vamos a seguir conversando con usted y vamos a tener también otro testimonio y después de la pausa. Si te importa, nos importa. Si te importa, nos importa. Un programa de conversación con dos periodistas de larga trayectoria que dejaron el detrás de cámara para pasar al frente de ellas y hablar de los problemas, retos y oportunidades que surgen dentro y fuera del hogar. Con invitados y protagonistas de las historias, los conflictos y los problemas que reflejan el país en el que vivimos, conversaremos sobre los temas que más preocupan y que nos interesan, pero que no siempre tenemos dónde o cómo abordarlos. Te esperamos todos los miércoles a las 3 de la tarde en Si te importa, nos importa. Conversaremos sobre los temas que forman parte de nuestra vida cotidiana, sobre nuestros deberes y nuestros derechos, de los que hablamos en casa, en la oficina o con amigos, pero con la información y la voz autorizada de especialistas que nos ayudarán a entenderlos mejor. Este es el programa de conversación del cual te sentirás parte. Hablaremos abiertamente de esos temas que a veces callamos. Ya sea por tabú, por temor o por desconocimiento, pero no por falta de interés. Nuestra voz será tu voz. Todos los miércoles a las 3 de la tarde. Si te importa, nos importa. En RCR, la red que comunica y une al Perú. La minería formal genera debate en el país. Por eso en Minería de Todos seguimos escuchando y respondiendo. ¿Qué acciones desarrolla la minería formal para cuidar el agua? Antes las aguas servidas de Arequipa, todas caían al río. Con las aguas contaminadas se regaban nuestras plantas. La empresa minera, con la ayuda de ellos, se pudo purificar las aguas. Con el proyecto de la englosada, tenemos un agua limpia y los productos sanos. Hoy más que nunca la minería tiene un rol clave en el desarrollo del Perú. Por eso es importante escucharnos. Si nos escuchamos, nos conocemos, comprendemos, confiamos. Si nos escuchamos, sumamos. Déjanos tu pregunta en mineriadetodos.com.pe. El Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, ProExplo, es el segundo evento minero más importante del país y el más relevante en cuanto a exploración y geología en Latinoamérica. La importancia de la exploración recae en el rol fundamental que cumple a la hora de descubrir y establecer nuevos proyectos mineros. Por ello, ProExplo resulta en una reunión obligatoria para las empresas y profesionales que trabajan en el sector. En su más reciente edición, participaron más de 3.000 personas de manera física y virtual, y se espera que su 14ª edición se realice en 2025, de la mano de su presidente, Walter Tejada. Los esperamos en ProExplo 2025. Compañero, capacítate.
Mejora tu desempeño en obra, adquiere nuevos conocimientos, consigue nuevas oportunidades laborales. El CONA te capacita en diversos cursos del sector construcción, sin costo adicional y con instituciones de prestigio. CUMPA, marca la diferencia. Sé un crack de la construcción. CONA, juntos logramos fortalecer tus capacidades en construcción. Inscríbete llamando al 966-450444, 912-1858-65 o acércate a nuestra oficina ubicada en Prolongación Cangallo 670, tercer piso, La Victoria. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Les esperamos todos los lunes de 7 de la noche a 8:30 de la noche en Red de Comunicación Regional. Bienvenidos. Si te importa, nos importa. Seguimos con el programa Si te importa, nos importa. Esta vez estamos tocando el tema de donación y trasplante de órganos en el Perú y nos acompaña el doctor Carlos Arroyo del Hospital Edgardo Rebagliati. Doctor Arroyo, una consulta. ¿Qué factores son los que determinan que un órgano trasplantado sea rechazado? Bueno, el rechazo de todo órgano, usualmente son órganos, como les comentaba, de origen cadavérico. Entonces, es natural que el cuerpo tienda a reconocerlo como no propio y por lo tanto ejecuta una serie de acciones para intentar rechazarlo. Para eso el paciente trasplantado, y eso es una de las conversaciones que se tienen, es un paciente que durante muchísimo tiempo, si no siempre, va a depender de una serie de drogas que son inmunosupresoras. ¿Qué cosa quiere decir? Que son drogas destinadas a disminuir la inmunidad, ¿no? La inmunidad para evitar el rechazo. Lamentablemente, esa disminución de la inmunidad trae también algunas consecuencias, lamentablemente, que son también contempladas y que se les tiene que conversar a los pacientes, que son la aparición de algunas infecciones, o la aparición de algunos eventos no tan deseables que pueden aparecer a futuro. Claro. Pero es necesaria. La principal razón por la cual existe un rechazo es la pobre adherencia del paciente al inmunosupresor. La inmunosupresión es una tarea titánica para los pacientes, para los familiares de los pacientes, porque van a estar sujetos a tomar una medicación en un horario muy estricto. No es como que yo tomo un Panadol ahorita y si no lo tomé en 2 horas me acuerdo y lo tomo. No es así la inmunosupresión. Claro. Doctor, por lo tanto, una de las razones, para recalcar, es la falta de adherencia intencional o no intencional, ¿no? Esa es la que nos motiva, digamos, la mayor cantidad de rechazos, ¿no?, que se tiene. Cuando se trata de un familiar directo, padre a hijo, ¿este rechazo disminuye? ¿La posibilidad de rechazo disminuye, doctor? Disminuye un poco, pero no desaparece. Son pacientes que tienen que tomar una inmunidad, ¿no? Un tratamiento inmunosupresor. Precisamente, doctor, nos encontramos también enlazados con el señor Carlos Bastián, que él nos va a contar su testimonio, que él ha sido donante de una porción de su hígado precisamente a su hijo. Señor Bastián, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros y veo que está acompañado con su hijo. Buenas tardes, sí, estoy acompañado con Guillermo, mi hijo, el cual fue el paciente de la cirugía de trasplante. Ante todo le agradezco la invitación de participar en este bonito programa
si te importa, nos importa. Doctor, imaginamos de que usted decidió donar una porción de su hígado justamente por la escasez de donantes cadavéricos para el caso de su hijo. Así es, así es. Hace 2 años el Hospital Rebagliati, a base de una junta médica, lo ingresaron a la lista de espera y solo tuvo 15 días para esperar un donante cadavérico. En su defecto, en mí sacaron los análisis respectivos para ver si es que yo era compatible. Gracias a Dios yo resulté compatible y le di la mitad de hígado a mi hijo. Uh-huh. Y señor Bastián, y también a Guillermo, quien quiera tomar la palabra, nos quedan muy pocos minutos desgraciadamente, pero nos gustaría saber cómo fue su vida antes y después del trasplante. Tal vez Guillermo quieras contarnos. Sí, Guillermo. Bueno, mi vida antes del trasplante era completamente normal porque yo todavía no me enteraba de la enfermedad, por así decirlo, de la que tenía. Uh-huh. Pero cuando me dijeron que necesitaba un trasplante por lo que sufría, al principio me asusté, pero después mis familiares y diferentes personas, como los doctores del hospital, me animaron y yo tomé la valentía y me lograron hacer la operación, que hasta el día de hoy estoy completamente sano, normal y agradecido con los doctores por hacerme la operación y salvarme mi vida. Señor Bastián, ¿y usted cómo se encuentra? O sea, usted se sometió a una operación justamente para hacer la extirpación de una porción de su hígado. ¿Cómo fue el posoperatorio? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Y cómo está actualmente? Sí, yo de un inicio opté por donarle la parte de mi hígado a mi hijo. La operación duró en mí 12 horas consecutivas, ininterrumpidas, de igual en forma paralela con la operación de Guillermo, que él duró más, 17 horas continuas. Ambos estuvimos en estado de coma. El proceso de recuperación fue muy duro, pero agradecidos con Dios y agradecidos con los médicos muy, muy profesionales y capacitados, los médicos que nos atendieron del Hospital Rebagliati. Nos encontramos contentos, felices de que Guillermo haya recuperado su salud y más tenerlo en vida, que en realidad nunca dudé en ni un momento, en un instante, de poderle la mitad o una parte de mí. Claro. Si él no solamente, él como mi hijo, depende no solamente del sustento familiar. En ese momento que le sucedió esa enfermedad, dependía de su vida también, de mi persona. Entonces, yo opté por darle para que mi hijo siga viviendo. Uh-huh. Señor Bastián, le agradecemos muchísimo su testimonio y su participación, el de Guillermo y el suyo, que servirán para que las personas también se den cuenta de lo valioso que es este acto de amor, de solidaridad, de empatía para con el otro, y más cuando se trata de un familiar. Imagino, y ya conversaremos también con el doctor Arroyo, que tanto usted como su hijo van a requerir tener un permanente control y chequeo y cuidados en su salud. Así es, llevamos controles mensuales, especialmente y exclusivamente en hijos, controles mensuales en el mismo hospital para poder regularizar el tacrolimus, que es su medicina principal de que le toma todos los días. Y quiero aprovechar a sus teleaudientes, a público en general, de poder concientizar, solidarizarse, realizar actos humanos desprendidos, de que podamos donar órganos a todas aquellas personas que tengan familiares fallecidos y que puedan donar sus órganos, y también a todas aquellas personas que sus familiares fallecidos hayan podido expresar su voluntad en el DNI, respetar esa voluntad, porque se va a poder transformar vidas que están esperando órganos para seguir viviendo. Este acto desprendido
vamos a ayudar a personas que no conocemos. Ok, muchísimas gracias. Que son líderes y todos los ciudadanos. Muchas gracias, señor Bastián, por su testimonio. Muchas Regresamos con el doctor Arroyo. Quisiéramos, ya tenemos muy poco tiempo, ¿qué mensaje podría dar usted a la ciudadanía como médico que está involucrado día a día en esta problemática de la necesidad de donantes? Bueno, solamente rescatar la participación de don Guillermo. En el año 2021 lo pudimos conocer. Creo que él, en esta foto que tengo yo abajo de la cámara que estoy mirando de él con Guillermo Jr., creo que es la razón de ser de esta entrevista. Ese amor desmedido, ese gesto de desprendimiento. Si bien es cierto, un padre lo hace, no siempre lo hacen también, y eso también hay que decirlo. Y estos actos de amor, donde don Guillermo pudo quizás no haber ido como todos hubiéramos querido, se podría evitar si tuviéramos más tasa de donación. Nuestros órganos, cuando vamos a fallecer o cuando fallecemos, se van a ir a un cementerio. Claro. En realidad se van a ir a un cementerio. Y podemos salvar 8, 9, 10 vidas dependiendo de nuestra edad, de nuestro estado físico. Depende de muchas cosas. No todos pueden ser no todos los fallecidos pueden ser donantes, ojo. Pero nuestra tasa es muy pequeña, es menos de 2%. Es probablemente la tasa más baja a nivel de esta región de Latinoamérica. España tiene 46, que es la tasa más alta en todo el mundo. Brasil tiene 15, Uruguay tiene 16 donantes por millón. Nosotros tenemos 1.6, 1.8, dependiendo de qué estadística nos cojamos. Doctor, ya antes sí. Termine la idea, por favor. Y antes de recurrir a poner en riesgo la vida de don Guillermo, pudimos haber usado un hígado que hoy en día, y con esto quizás vamos a ir concluyendo, el hígado hoy se considera como un órgano par. El hígado partido puede servir para 2 pediátricos pacientes, para un paciente adulto y un paciente pediátrico en determinadas condiciones. Y eso ya se está haciendo en el país también. O sea, el hígado se está considerando como un órgano par, ¿no? Pero si no tenemos hígados, no tenemos ni siquiera una persona para poder rescatar. Y tenemos que recurrir a estas situaciones del donante vivo, donde, como vuelvo a repetir, ponemos en riesgo la vida de un paciente sano. Don Guillermo era un paciente sano, completamente sano. Hoy felizmente también lo sigue siendo. ¿No necesita tener cuidado permanente el resto de su vida? ¿O los cuidados propios de una hepatectomía. Él no recibe inmunosupresión, don Guillermo donante, don Guillermo padre. Los cuidados propios de un paciente que ya vamos sabiendo en los primeros meses que no ha tenido mayores eventualidades que el dolor, probablemente la infección del sitio operatorio, pero nada más. Igual hay pacientes que tienen algunas eventualidades y hay que manejarlas. El hospital las va a manejar, nosotros las vamos a manejar, ¿no? Pero si tuviéramos más donantes, esto podría evitarse, ¿no? Que sería lo ideal. Una última pregunta, doctor, y ya con esto nos despedimos. ¿Cuáles son los criterios para dar prioridad a los pacientes en lista de espera? Los criterios para dar prioridad es la gravedad de la enfermedad del paciente. De acuerdo a una puntuación, que su acrónimo es MELT, es una puntuación en la que se ven algunos valores sanguíneos y se ve los puntajes. Quienes encabezan las listas son las personas que tienen mayor puntaje de MELT y son los que están más graves. Son los que lamentablemente van a tener un porcentaje alto de mortalidad en los siguientes 3 a 6 meses. Esos pacientes son los que encabezan la lista. Y eso es un tema también que probablemente genere mucha controversia. Las listas son completamente auditables. La lista las hace un grupo de personas que están sometidas a auditorías constantes, son valores que se hacen cada cierto tiempo y la lista es dinámica. Si tú estás hoy en el primer lugar, probablemente en la siguiente semana vas a estar en el segundo. Si estás en el tercer lugar, te has puesto muy grave y vas a encabezar la siguiente semana la lista.
Entonces es una lista que se mueve con un dinamismo importante. Y eso, como nos decía el doctor, sí es a nivel nacional, o sea, es un equipo multisectorial el que ve este orden de prioridades. En el caso de hígado, que es lo que a mí me digamos, es el área que veo, los adultos, sobre todo, los trasplantes se hacen fundamentalmente en el Hospital Almenara y en el Hospital Rebagliati. Riñones se hacen en el Hospital Almenara, Rebagliati y muchos hospitales del Ministerio de Salud. Entonces ahí es donde se tienen que hacer listas nacionales. Igual, por ejemplo, el Hospital del Niño trasplanta pediátricos siendo ministerio, algunos ha trasplantado, entonces también entran a una lista nacional, ¿no? Donde cada hospital publica su lista y esa lista se consolida y se hace una lista nacional, pero todos reciben el mismo criterio. La calificación de MEL, donde los primeros pacientes son los que están más delicados, sean en la lista de adultos o en la lista de pediátricos. Bien, muchísimas gracias, doctor, por su participación en este programa. Si te importa, nos importa. Gracias también al señor Carlos Bastián, a Guillermo, por sus testimonios, que son muy valiosos para nosotros. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias por la entrevista. A ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Son un ejemplo importante para las personas que tienen aún dudas. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde en Si Te Importa. Nos importa. Buenas tardes. Esperamos haber contribuido a aclarar alguna de tus inquietudes y problemas. Recuerda, si te importa, nos importa. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí en RCR.